Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. En esta ocasión te enseñaré el secreto del papel escondido. Este hechizo viene de los antiguos brujos haitianos, que produce excelentes resultados, para que nuestra pareja regrese nuevamente a nuestro lado, si ha volado por estar con otra persona. Con este ritual nos vamos a asegurar que nuestra pareja cambie, para que nos trate mejor. También lo puedes utilizar para atraer a un nuevo amor. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una hoja de papel blanco, sin líneas ni cuadros, porque se cruza. Una vela de color rojo. También puedes usar una candela. Un vaso de cristal con agua, que puede tener diseños. Y un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Los antiguos brujos se dieron cuenta que muchos espíritus disfrutan de esconder los objetos de las personas. Muchas veces se nos pierde alguna cosa y la encontramos en lugares que nunca lo hubiéramos imaginado. En la mayoría de ocasiones son las llaves. Puede ser que a ti te haya pasado en más de alguna ocasión. Pero cuando nosotros escondemos algo, a ellos les agrada comenzar a buscarlos. Cuando los encuentran, leen nuestros deseos y nos comienzan a ayudar para que se hagan realidad. Para marcar el inicio del ritual, encenderemos la vela o candela de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagamos amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, enciendes un pedazo de papel y le pasas fuego a la veladora. Luego lo tiras al piso para que se termine de consumir. Tomas el vaso con agua, lo envuelves con tus dos manos y lo activas diciendo: agua, actívate y absorbe cualquier mala energía que haya a mi alrededor o que venga dirigida hacia mí. Luego lo pones en su lugar. Tomas el papel de color blanco y le quitas todas las orillas que han tenido contacto con la máquina cortadora, porque han sido contaminadas con el metal. Hazlo tranquilamente. Los hechizos se hacen con calma, sin apuros, sin desesperación. Únicamente lo harás con fe. El mundo espiritual no se puede apurar. No se le puede exigir nada, solo se le puede pedir. Mientras más paciencia tengas y fe, es mucho mejor. Tienes que apartar unos 15 o 20 minutos de tu tiempo para que nadie te moleste y puedas realizar el hechizo tranquilamente. El papel no importa si no queda bien. La idea de los hechizos no es que quede bonito, sino que sea práctico y se respete el debido proceso. Este proceso se ha refinado a través de mucho tiempo y se ha llegado hasta acá porque funciona. Así está bien. Este sobrante no lo vamos a utilizar, lo dejaremos aparte. Ahora lo activas con la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo. Apriétalo. Estrújalo. Es tu papel. Es tu hechizo. Lo estamos marcando como nuestro ante el mundo espiritual. Así está bien. Muchas personas me preguntan por qué no recomiendo que las mujeres embarazadas o que tengan niños pequeños realicen hechizos. Y la respuesta es: porque los niños son muy sensibles y pueden llegar a ver a estos espíritus, lo cual les puede causar algún trauma. También existen casos en donde algún espíritu se apega al niño durante mucho tiempo. Por eso es que yo no lo recomiendo.
Tenemos que proteger siempre a nuestros hijos. Continuando con el hechizo, ahora cortaremos 6 pedazos de papel. Lo doblas de esta forma y vas a cortar 6 pedazos. Hazlo como tú quieras, como se te haga mucho más fácil. Yo normalmente trato de medirlos para que salgan un poco igual. Acá tenemos un papel, 2 papeles, 3 y 4 papeles. Cortaremos otro más. 5 papeles y el último. 6 papeles. Esta es la parte que nos ha sobrado, la vamos a poner a un lado. Ahora que ya tenemos nuestros 6 papeles, en los primeros 3 pondremos amor. Tú hazlo como quieras, yo lo pondré en grande para que lo veas. Amor, felicidad y en el tercero pondremos comprensión. De esta forma, ya tenemos los primeros 3 papeles listos. Ahora le daremos un beso a cada uno. Lo estoy haciendo sonoro para que lo escuches bien. Los juntas y los colocas debajo del vaso con agua. De esta forma. En los siguientes 3 papeles pondremos el nombre de la persona que queremos atraer. Si solo tienes un nombre, lo puedes poner e imagina su rostro. Y si tienes el nombre completo es mucho mejor. Yo como ejemplo pondré Carmen Sandoval. Carmen Sandoval. Tú debes poner el nombre de la persona que quieres atraer. Carmen Sandoval. Carmen Sandoval. Ya pusimos en la primera línea el nombre de nuestro ser amado, de la persona que vamos a atraer. En medio pondremos la letra I. Siempre abajo, en la segunda línea. Pondremos la letra abajo del nombre de la persona que queremos atraer. A continuación escribiremos nuestro nombre. Yo pondré Oscar Valencia. Oscar Valencia. Oscar Valencia. Oscar Valencia. En la siguiente línea pondrás tu deseo. Si quieres que regrese pondrás estamos juntos nuevamente. Si quieres que te trate de mejor forma pondrás nos respetamos y convivimos en paz. Si quieres que se anime a enamorarte pondrás ya somos novios. Yo como ejemplo pondré estamos juntos nuevamente. Estamos juntos nuevamente. Estamos juntos nuevamente. Estamos juntos nuevamente. El papel me ha quedado de esta forma. Carmen Sandoval y Oscar Valencia estamos juntos nuevamente. Ahora los vas a doblar de esta forma. Y los vuelves a abrir. Ahora doblas este por la mitad de esta forma y lo vuelves a abrir. Harás lo mismo con el tercer papel. Y lo vuelves a abrir. A continuación pondrás una gota de cera en tu nombre y una gota de cera abajo, para que al cerrarlo quede unido tu hechizo. Para eso puedes utilizar algún plato que tengas a la mano, para no ensuciar tu mesa con la cera de la vela, por si se llega a desparramar un poco. Puedes aplicar una gota encima, o un chorrito, y un poco abajo. Luego lo cierras y esperas a que se seque la cera. Lo pones a un lado y harás lo mismo con los otros 2 papeles. Pondrás un chorrito a cada lado y lo sellas. No importa si la cera toma hacia otro lado. Lo importante es que el chorro de arriba y el de abajo se unan en el centro.
cuando doblas el papel para sellarlo. Esperas un momento y lo pones afuera. Tomas el tercer papel y harás lo mismo. Un chorro de cera, otro abajo y los unes. Lo mantienes de esta forma hasta que se seca un poco la cera para que quede unido. Ten cuidado de no quemarte porque la cera está caliente. Y también lo pondremos afuera. Ahora saca los 3 papeles que tenemos debajo del vaso. Pones el primero en tu plato y el primer hechizo. Así, de esta forma. Ahora lo envolverás como si fuera un cartucho. Tienes que doblarlo bien. Y lo aplanas. Y pondrás un poco de cera para sellarlo, para que ya no se abra. Ten cuidado de no quemarte. Aplicarás un poco de cera para que quede sellado. Así está bien. Y lo mantienes presionado hasta que se seque para que no se vuelva a abrir el papel. Necesitamos que esté sellado, que no se vuelva a abrir. El papel me está quedando de esta forma. La cera ya está pegando el papel para que no se abra nuestro hechizo y lo pondrás a un lado. Harás lo mismo con los otros 2 papeles. Tomas uno de los papeles que estaban bajo el vaso, tomas tu segundo hechizo y lo enrollas como si fuera un cartucho. Ahora lo sellarás con la cera de la vela. Hazlo del centro hacia la orilla para que no te quemes. Presiónalo un poco y esperas a que se seque. También lo dejas a un lado. Tomas el último papel que tenías bajo el vaso y pones encima tu hechizo. Este también lo enrollarás. Cuando lo enrollas posiblemente quiebres la cera del hechizo de adentro, pero es normal, no te preocupes. Ahora lo vas a sellar con la cera. Aplícale cera de la mitad hacia el otro extremo. Esperas a que se seque. Acercas tu veladora y tomas tus 3 papeles y haces 3 señales de la cruz en dirección a la vela. 1, 2 y 3. Ahora los tomas con tus 2 manos y dirás la siguiente oración. Mi Dios del amor, humildemente te pido que me ayudes para que mi deseo se cumpla. Ahora tomarás uno de tus hechizos y lo escondes en algún lugar de tu habitación que esté en contacto con el piso. No importa dónde, pero debe estar en contacto con el piso y que nadie lo pueda ver. El segundo hechizo debe estar escondido entre tu ropa interior. Y el tercero en un lugar alto. Puede ser arriba de un ropero o donde puedas, pero tiene que estar en alto y siempre dentro de tu habitación. Los dejarás ahí por lo menos 3 días y al funcionar los entierras. El agua la tiras en tierra y la vela la apagas con el dedo índice y pulgar, de esta forma. Si te da miedo quemarte, puedes utilizar un plato para ahogar la llama, de esta forma. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video dale manita arriba. Hasta pronto.